conversemos un poquito. Vamos a hablar un poquito de la teología paulina, que es antinomos, que es contraria a la ley de Dios. Literalmente tenemos el camino, la verdad y la vida, que es la Torá, Salmo 119. Y tenemos la idolatría de Roma, que tiene su destino al infierno, Isaías 66, verso 24, que está destinado a aquellos que ponen su fe en otra parte del Creador. Los 10 mandamientos, esto le dice, los 2 primeros mandamientos, yo soy Hashem tu Dios, no tendrá otros dioses frente de mí. O sea, fe en el uno, simplemente solo en él. La idolatría de Roma dice que tenés que poner tu fe en la idolatría de Roma, en Yeshua, que no cumplió nada para ser candidato mesiánico, mucho menos un Dios encarnado, porque la Biblia hebrea te lo dice, que Dios no es hombre para mentir. Así que la idea de encarnación no tiene sentido bíblico. Ahora, regresando al punto de la teología paulina, el apóstol de los gentiles, porque ningún judío caería por sus mentiras. Así que el ex pastor José y yo tenemos una conversación concerniendo Pablo y su teología. Bastante interesante. Tengo 14 puntos que quiero abordarte. Tengo varias sorpresas que te voy a presentar en este video. Los puntos son los siguientes, que quiero enumerarlos y vamos a abordarlos. Uno de ellos, Pablo no era ningún erudito hebreo. Él dice que era fariseo, pero en verdad él tiene ideas forasteras a la Torah total. Número 2, su epilepsia. Literalmente, Joseph Smith y Mohammed tuvieron las mismas experiencias de Pablo. Y en la experiencia de su conversión y su epilepsia, que se encuentra en uno de los puntos aquí, dije que Jesús le habla y está usando palabras paganas para convencer a Pablo que le siga. Literalmente las palabras que dije que Jesús le habla a Pablo son palabras paganas de un escrito pagano, de una idea pagana total. Así que es cómico, brutal. Pero bueno, continuamos. Hablamos de su actitud antijudía. Pablo se va totalmente contrario al camino de Israel y a su Torá. Ok. Su personalidad, que hablamos que era una persona bastante antipática. La misma Biblia cristiana te dice que los discípulos de Jesús no lo aguantaban a Pablo. La Biblia cristiana está contra Pablo, Pablo está contra todo el mundo, así que es bastante interesante. Y eso lo dice la Biblia cristiana. Ok, el ídolo de Pablo, que es Jesús, y la forma que él lo verbaliza, muchas veces inclusive contrario a lo que Jesús dijo, pero en verdad su idea es contraria a la Torah total, pero vamos a abordar eso también. Ok, el Mesías crucificado, cuando la Biblia hebrea que nadie muere por los pecados del otro, eso lo dice Deuteronomio, eso lo dice Jeremías, eso lo dice Ezequiel. No, Pablo, el sacrificio humano perfecto, que es una tontería abrumante fuera de orden bíblico total, pero bueno, hablamos de la conversión de Pablo, que va también con su epilepsia, para que sepan, pero bueno. Sus viajes misioneros, Pablo anda viajando por todas partes, pero en lugares no es aceptado. Y tiene peleas con todo el mundo. Literal, está escrito en su propia Biblia. Así que bueno. Ok, influencia de los misterios griegos. Literalmente, Pablo se va al templo de Diana, que es el templo de Semiramis, que es María Semiramis. Ningún judío va a un templo pagano, y mucho menos al templo de Semiramis, que es el templo de María. En verdad te demuestra la paganidad de tal individuo. Él no era fariseo, pero bueno, vamos a hablar de eso. El misterio de la cruz. Obviamente, Pablo habla de la cruz como que es un elemento importante, pero es un elemento importante para los paganos. El dios cordero, Canum, tenía una cruz en su mano. Pero bueno, obviamente tenemos Pablo y su oposición a la ley. Pablo era totalmente antinomos, anti-ley. Se inventan muchas cosas, sacrificio humano, poner tu fe en otra parte del Creador. Pablo va a un desastre. Anti-circuncisión, anti esto, anti lo otro. Pablo es desordenado, un desorden total. Inclusive escucharon rumores en Jerusalén, de acuerdo a la Biblia cristiana, que Pablo estaba enseñando contra la Torá, y obviamente lo estaba haciendo. Una persona de doble cara, hipócrita, y eso lo demuestra la Biblia cristiana. Ok. No tengo que crear rumores, está escrito. Ok. Conflicto de Pablo entre el judaísmo de Torá, la ley y su camino de idolatría. Obviamente Pablo está reformateando el nuevo camino, que es el nuevo camino de Pablo,
que es la idolatría de Roma total, con doctrinas totalmente forasteras a la Biblia hebrea. Pero de nuevo, ese es el punto de Pablo, desviarte el camino de la verdad y la vida, que es la Torá, Salmo 119, por la idolatría de Roma. Ok. Anti-Torá y odio a los judíos. Pablo se inventa muchas cosas feas contra los judíos, pero bueno, es cómico que Pablo dice, para el judío soy como judío. Es como que yo diga, para el mexicano, órale, soy mexicano, y no lo soy. Pablo es bastante mentiroso, es un punto también importante. Obviamente, Pablo hace un contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y para Pablo, este es mejor testamento que trae mejores promesas. Pero si uno lee Jeremías 31, nada que ver con lo que Pablo está hablando. Es mentira total lo que Pablo se está inventando. Obviamente, Pablo, su sistema de fe nuevo, que es removiendo la fe del uno, que ya no es suficiente, a la fe del hijo adulterio Jesús, que no cumplió nada para ser candidato mesiánico, y mucho menos en un Dios encarnado. Te recuerdo, María, casada con José, salió preñada de otro. José no fue el papá, José fue el virgen. Este Dios de Pablo, de la Biblia cristiana, embaraza a una mujer casada. Como que no había mujeres solteras en Israel. No, tiene que embarazar a una mujer casada. Y como hicimos un estudio antepasado, la historia del embarazo de María viola fácilmente como 5 a 6 mandamientos de los 10 mandamientos. Así que este Dios es un Dios pecador de la Biblia cristiana, cuando nuestro Dios, de acuerdo a la Biblia hebrea, es un Dios santo. Así que es bastante diferente. Así que Pablo dice que el fariseo, y hay varios puntos cómicos que te quiero abordar. Uno de ellos, que es interesante, los cristianos hablan de qué es un apóstol. Es un punto bastante importante. Así que los cristianos se inventan, porque no tiene fundamento bíblico, histórico, judaico, hebraico. Dicen ellos que para ser un apóstol, tú tenías que ser una persona que presenció ocularmente a Jesús. Suena bonito y bastante dogmático, que no tiene fundamento bíblico. Así que Pablo se convirtió en un apóstol porque vio a Jesús en una visión. Dice, pero si no, no hay otra manera de ser apóstol. Así que reservado para los cristianos. Dice, el problema es que la palabra shaliach en hebreo no significa esa idea total. Es un invento totalmente cristiano, dogmático, sin fundamento bíblico, histórico, lingüístico. Te lo explico. Un shaliach es una persona que es enviada. Si yo envío un hijo mío a traerme un vaso de agua, él es un shaliach, un emisario, un apóstol. Así de simple. Si yo llamo por teléfono a alguien, le digo, tráeme por favor un vaso de agua. Si mando un correo. Si una persona le dice al otro, mire, Yohanan está pidiendo que le traigas XY. O que le haga un favor y le conté a fulanito tal mandado. Eso es un shaliach, un emisario, un apóstol. Pero los cristianos ponen espiritualidad a donde no va. Así que Pablo, y ya hablamos de la conversión y su epilepsia, este es un ataque epiléptico brutal de Pablo. Así como Joseph Smith y Mohammed tuvieron. Y de ahí tuvieron visiones religiosas. Interesante, ¿no? Así que Pablo, y obviamente cuando dice que Jesús le está hablando en la visión, dice que Jesús está usando palabras paganas de un escrito pagano que se identifica como un Dios pagano para decir que ese es Jesús. Y entonces Pablo se convence de seguir a Dios usando palabras, como que no es palabras de la Biblia hebrea. No, tiene que usar palabras paganas. Ahora, una parte de una carnita interesante que te voy a contar, el escritor de Pablo, porque Pablo no escribió, yo te lo digo, yo no creo que Pablo existió, Pablo es una obra literaria. Tengo dos personas que estoy leyendo, uno se llama Chaim Maccoby y la otra se llama Pamela Eisenbaum. Pamela Eisenbaum escribió, Pablo no fue cristiano. El otro, Chaim Maccoby, él escribió El creador de mitos, Pablo y la invención del cristianismo. Pero en verdad, si tú lees sus escritos, te das cuenta que ellos están hablando de los padres de la fe que están mencionando Pablo. Pero no hay forma de verificar históricamente que Pablo existió. Esto se llama argumento circular. Pablo existió porque los padres de la fe cristiana lo mencionan porque están leyendo la Biblia cristiana. Por ende, Pablo existió. ¿Me entienden? No tiene sentido. Y eso es lo que hace Pamela Eisenbaum,
que no tiene sentido bíblico entonces para mí del todo. Jaime Maccabee da un buen punto, bien interesante, pero tengo una sorpresa que te voy a contar en un segundo sobre el escritor de la Biblia cristiana, específicamente los escritos de Pablo. Y se está burlando en la cara de la gente, la persona que lo escribió, y la gente no lo ve. Pero también los traductores, que son malvados, lo tapan. Te lo tapan, los traductores de la Biblia cristiana te lo bloquean, te lo tapan, te lo esconden. Gente descarada. Ok, te voy a leer un dicho de Jaime Maccabee y te doy la carnita de lo que quiero hablar y te voy a dar los 14 puntos que estaba hablando desmenuzados. Aprendamos un poquito. Vamos para allá. Shalom Aleichem. Es Yonan para punto Breslev. Y como estoy hablando, Paulito clavó un clavito. Pablo yo creo que no existió, ya se los dije, es una obra literaria y te lo digo, el libro Romanos te dice quién lo escribió y no fue Pablo. Y la persona se está burlando y los traductores, no los escritores, los traductores te lo esconden porque obviamente se ve mal. Pero es cómico porque el escritor de Romanos se está burlando. Ahora, y una teoría bastante importante histórica, pero bueno. Te voy a leer lo que dice Jaime Maccabee primero. Dice, descubre el secreto del apóstol Pablo. Pablo era una persona fantasiosa que creó el mito del cristianismo, haciendo a Jesús como un Dios, una figura mesías judío, cuyos verdaderos objetivos estaban en el plano contrario a los intereses judaicos. O sea, Pablo está contrario al camino de Torah. Eso es básicamente lo que está diciendo. Y obviamente Roma, su interés era solidificar su reino y no tener divisiones. Así que bueno, eso es un punto bastante fundamental. Ok, Pablo transformó la muerte de Jesús en un sacrificio cósmico que los poderes malignos intentaron abrumar, así que quisieron bloquear el sacrificio de Jesús, pero no pudieron. Así que, y no pudieron detener el plan de salvación de Dios. Pero hay que recalcar que la Biblia hebrea prohíbe sacrificios humanos, así que es tontería total que Jesús fuera un sacrificio humano. Ponen a Jesús como un Dios, lo ponen a Dios encarnado, que es parte de una Trinidad. Es un desastre y obviamente la muerte de Jesús es parte del plan de salvación de Dios, de acuerdo a Pablo. Cuando uno se pone a pensar, por 4000 años nadie necesitó a Jesús. Nadie necesitó a Jesús. Noé fue salvo y te lo dice el libro de Génesis. Noé encontró gracia en los ojos de Dios y por eso fue salvo. O sea, había gracia en los tiempos de Génesis. Y te lo dice, creo que Génesis 6. Noé encontró gracia en los ojos de Dios. Había gracia en el libro Génesis. Pero la Biblia cristiana se inventa un conflicto, un problema y te da una solución que no existía, básicamente. Ok. Así que de aquí se inventan el sacrificio humano y toda esa idea. Y entonces este señor Jaime Maccabee habla del creador de los mitos. Y aquí se llama Pablo y la invención del cristianismo. Ok. Ahora, te voy a hablar un poquito del creador del libro Romanos, que te lo esconden en tu cara. Está ahí y te lo esconden. Pero quiero hablarte de los 14 puntos y voy a comentar eso porque vale la pena. Así que la idea de Pablo y su cristianismo es una religión de reemplazo. Ese es un punto bastante importante. El viejo ya no está y ahora viene el nuevo. Pero cuando uno lee Jeremías 31:31, te dice que el nuevo pacto, el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento es con la casa de Israel en aquellos días. O sea, en la era mesiánica con el verdadero Mesías, que viene Judá, David, Salomón, que no es un Dios encarnado. Dios trae el nuevo pacto para renovarnos y regresarnos al camino del jardín del Edén, que es la era mesiánica. Y luego, en el mundo venidero, después de los 7000 años, que es el reino mesiánico, el sábado milenio, de aquí viene el mundo venidero, que es el jardín del Edén. Ese es el plan de Dios. Pero Pablo y la Biblia cristiana tienen la idea de religión de reemplazo, teología reemplazante, que ese es Pablo y su teología paulina, que es contraria a la ley de Dios, que es un fraude total para robarse la herencia de Israel, básicamente. Ahora, te lo digo porque también es importante, porque mucha gente me lo dice.
Pero hay milagros en el nombre de Jesús. Es verdad, hay milagros en el nombre de Jesús. Es verdad. No lo voy a negar. Dice Deuteronomio 13, y por eso Jesús fue condenado a la muerte, que el Eterno va a permitir un falso profeta que haga milagros y maravillas. Deuteronomio 13 te lo dice. Y va a venir a desviarte el camino para el Eterno darte libre albedrío. Pero ese falso profeta lo tenés que ejecutar. Ese fue Jesús. Jesús cumplió Deuteronomio 13. El Sanedrín lo tomó a Jesús por falso profeta y hechicero y lo iban a ejecutar el viernes en la tarde antes de la Pascua. Ese año la Pascua caía el viernes al anochecer, o sea, el sábado era la Pascua. Así que Jesús iba a ser ejecutado, apedreado por el Sanedrín y luego colgado en un poste de pies. Los pies iban a ser colgados, no en una cruz, iba a ser colgado en un poste después de haber muerto apedreado. Ese es el método de ejecución que el Sanedrín tenía planeado para Jesús y sus 5 discípulos. Uno de ellos era Mateo. Pero el gobierno romano agarró a Jesús por el acto terrorista que hizo un día anterior en el templo y lo clavó en la cruz por terrorista. A él y sus 5 discípulos. O sea, Mateo no escribió Mateo porque Mateo estaba bien muerto cuando esto pasó. Mateo murió ejecutado en la cruz como Jesús. Ahora, la Biblia cristiana te habla que Jesús es un sacrificio perfecto. Dios prohíbe sacrificios humanos. La cruz no fue un altar. Los romanos son sacerdotes. Donde Jesús fue colgado no fue el templo. Así que es tontería total, pero este es el punto de la Biblia cristiana. Teología reemplazante. Y se inventan muchas cosas. Y obviamente después Pablo te habla que fuimos liberados en el Espíritu de esta manera y es un código nuevo escrito, que es Romanos 7, por ejemplo, que lo habla. Y entonces Pablo también te habla de sus mentiras, por ejemplo en 1 Corintios 9:20, que dice, para los judíos me hago como judío, para ganar judíos. De nuevo, como mi chiste obviamente. Para el mexicano, órale, soy mexicano. Eso no me hace mexicano, pero Pablo es una persona mentirosa. Más tarde en otros escritos, Pablo dice, si estoy mintiendo por la causa de Cristo, ¿por qué me acusan como pecador? ¿Por qué estás mintiendo, Pablo? Por eso. Una persona que no tiene escrúpulos para mentir. Y la gente ve la gloria de Dios. No hay excusa para mentir y servir a Dios. Pero bueno, así que Pablo dice, para el judío me hago como judío para ganar judíos. Para los que están bajo la ley, me hago como que si estoy bajo la ley. O sea, Pablo está rompiendo la ley. Diga que era fariseos. No, Pablo no era fariseo. Inclusive, de acuerdo a la historia católica romana, Pablo era samaritano como Jesús. El papá de Jesús, el Don Pandera, él era samaritano. Inclusive Juan 8:41, a Jesús le dicen, tú eres samaritano. Y que la gente sabía que Jesús era samaritano. Obviamente en la historia su papá era samaritano, el soldado romano Pandera, y obviamente históricamente sus discípulos 200 años más tarde hacían milagros en el nombre de Yeshua ben Pandera. Dios permite milagros en el nombre de idolatría para darte libre albedrío, pero eso no lo hace verdad. Así que Pablo te dice, para el que está bajo la ley, yo me hago como que si estoy bajo la ley. Una persona doble cara, mentiroso, para ganar los que están bajo la ley. Eso es 1 Corintios 9:20. Así que una persona mentirosa sin escrúpulos. Luego, también un 2 Corintios, que tiene una mentira que los cristianos repiten todo el tiempo. Te dice, no somos como Moisés, que se ponía un velo en su rostro. Y entonces de aquí vienen los cristianos que dicen, tú tienes el velo de Moisés. Que siempre lo encontré brutalmente cómico, porque tener el velo de Moisés significa que estaba en la presencia de Dios, pero Pablo lo pone como manera negativa. En verdad, a mí me sorprende eso. Obviamente Pablo buscaba cómo traer desconfianza en los seguidores de la Torá. Pablo hacía conflictos y era bastante desagradable. Pabla Biblia cristiana te habla de los conflictos de Pablo con otros. Una persona desagradable, una persona antipática, una persona doble cara, una persona mentirosa. Ese era Pablo, la teología paulina. Un mentiroso total, pero bueno.
Y lo encuentro interesante que a Pablo lo elevan casi al nivel de Jesús, el apóstol de los gentiles, porque ningún judío caería por tales mentiras. Pero bueno, así que pone Pablo a Jesús como el único que podía salvarte por medio de su muerte y resurrección. ¿Cómo fue Noé salvo? ¿Cómo fue Abraham salvo? ¿Cómo fue Nínive salvo? ¿Cómo fue el rey Menashe que murió en un calabozo en Babilonia? Ellos no pusieron su fe en Jesús. No, nadie por 4000 años necesitaba a Jesús. Hoy en día tampoco necesitamos a Jesús. Jesús no cumplió nada para ser candidato mesiánico, hijo de adulterio. No tuvo afiliación tribal, no fue Mesías, mucho menos Dios. Dios no es hombre para mentir, eso está en la Biblia. Así que mentira tras mentira tras mentira, mentiroso total. Y Pablo te lo dice, si miento por la causa de Cristo, ¿por qué me acusan de mentiroso? ¿Por qué me acusan de mentiroso? Porque eres un mentiroso. Así que Pablo te ve la cara. Así que te voy a presentar 14 puntos sobre Pablo, como dije, que como ya dije varias veces, Pablo el apóstol de los gentiles, porque ningún judío caería por sus mentiras. Y te voy a contar sobre el escritor de Romanos, que el libro de Romanos te lo dice descaradamente. Los traductores te lo esconden, pero creo que el traductor se está burlando de la gente. Te lo voy a explicar. Así que vamos entonces a los 14 puntos. Vamos pues. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Ok, los 14 puntos sobre Pablo. Paulito clavó un clavito, un mentiroso total, hijo del diablo. Te recuerdo, para ser salvo, pon tu fe en el uno. La idolatría de Roma te dice que tenés que poner tu fe en Yeshua, un tipo de Dios encarnado que murió por tus pecados. Mentira total, nadie muere por tus pecados, Dios no es hombre para mentir, así que eso es un invento total y eso te lleva al infierno. Isaías 66, verso 24, que está destinado a aquellos que pusieron su fe en otro parte del uno. Judío y no judío, tú eres amado de Dios, así que bueno, yo he escuchado, que me ha sorprendido, tú has escuchado eso, de gente que dice, los judíos son salvos por la ley, los gentiles son salvos por la idolatría de Roma. Otra mentira, porque obviamente como no pueden con el judío que sabe Torah, entonces tienen que inventarse, me ganó otro. Entonces, todo por tener todo por querer ganar ¿en qué? En idolatría. Pero bueno, te voy a contar como dije, porque lo encontré bastante interesante y quiero tu opinión. El escritor del libro Romanos, y puede ser el escritor de todos los escritos de Pablo. Creo que se está burlando la gente y quiero tu opinión. Pero voy a leerte rápido los 14 puntos sobre Pablo. Hay uno que tiene repetición diferente, pero lo voy a unir entonces para hacer los 13 rápido. Ok. Cuando uno lee los escritos de Pablo, él no es ningún erudito, él es un helenista. Él busca cómo desviarte el camino y como dije, Pablo se conocía como samaritano. Pablo se inventa muchas cosas, se va al templo de Diana, que es el templo de Semiramis, que es el templo de María, básicamente, que es María es Semiramis, Semiramis es Diana, y así se conoce con varios otros nombres. Así que ningún judío fue en un templo de nadie aparte del templo de Dios, pero eso es otro punto. Inclusive Pablo tiene la audacia de apuntar un altar y dice, ahí está el altar del Dios desconocido. Ningún judío hiciera eso, eso es una tontería de Pablo. Obviamente tenemos la epilepsia de Pablo, que como dije,
Joseph Smith, pero también Mohammed, tenía el mismo problema, que tiene que ver con esquizofrenia, que también se llama el síndrome del Mesías, una enfermedad bastante interesante. Tenemos un video dedicado al síndrome de Mesías, y si querés reírte un poquito, buscas en YouTube y hay un video de los Simpsons que se llama Los Simpsons van a Israel, y allí te demuestran todo sobre el síndrome del Mesías. Así que es cómico y aprender, ¿verdad?, una enfermedad mental que Pablo tenía. Te lo digo, no solo Jesús tenía el síndrome de Mesías, Pablo tenía el síndrome de profeta. Yo tuve un amigo, que él creía que era uno de los dos ángeles del libro Apocalipsis. Lo corté el hombre porque perdió las canicas. En este canal me han escrito como 3 diferentes personas que se creen Mesías. Uno de ellos, que es venezolano, el otro día, hace 3 días atrás me escribió demandando que le mande su diezmo. Hay gente que tiene problemas mentales y Jesús era uno de ellos. Inclusive la Biblia cristiana te dice que los familiares de Jesús buscaban a Jesús porque tenía un problema mental. Te lo dice, pensaba que estaba loco. Pablo es uno de ellos. Él habla de un demonio que lo estaba persiguiendo, Pablo, que le llama la espina del costado, que puede ser epilepsia, pero bueno, puede ser su locura. De esto viene su personalidad, que eso tiene que ver con la esquizofrenia, bipolaridad. Pablo es una persona desagradable, nadie lo quería. Y aquí tiene su conversión, que como dije, Joseph Smith y Mohammed tuvieron lo mismo. Hay personas con esta enfermedad que se creen el rey David reencarnado. Hay varias personas en el mundo que se creen Mesías total. Inclusive hay una mujer en Florida, latina, que ella se cree Cristo Lili mujer. Algo, una locura. Y hay gente que le sigue. Hay gente que me dice, pero tiene seguidores. Eso no lo hace verdad. Hay varias personas que claman ser Jesús. Hoy en día, filipino, un hombre filipino que tiene un montón de plata. Él se cree Jesús, tiene muchos seguidores. Jesús ruso de Siberia tiene muchos seguidores. Eso no lo hace verdad. Y la gente lo escucha y cae por tonterías. Pero bueno, continuamos. Su actitud antijudía, anti-Torah. Jesús está Pablo, pero también Jesús está contra la circuncisión, contra las dietas de Torah. Jesús dice, no es lo que entra en la boca, sino lo que sale. En verdad es lo que entra en la boca. Dios ordenó comer kasher. Y por eso ahí después te dice, por ende declarando todas las comidas puras. Eso sería contrario a la Torah. Y tenemos la prohibición de Torah, de Deuteronomio, 2 veces aparece, no vas a añadirle, no vas a restarle. Jesús y Pablo hacen eso. Le añaden y también le restan a la Torah. Se inventan cosas. Pablo está contra la circuncisión, contra varios problemas, pero bueno. Obviamente Pablo habla de su versión de Mesías, de Cristo, que es diferente a la versión que Jesús se presentó. Muchas veces Pablo contradice las palabras de Jesús, que es cómico. Muchos cristianos me lo han dicho, que eso lo notan. Tú lo has notado, pero bueno. Y aquí viene Mesías crucificado, que para él eso es lo máximo, sacrificio humano perfecto, que la Biblia, y Dios está contra todas esas locuras. Pero bueno, sus viajes misioneros, que él viaja muchas veces porque una persona desagradable, él te lo dice, él fue apedreado varias veces, así que tal vez lo sacaron de la ciudad apedreado por sus propias locuras, sus sueños de grandeza, porque eso también pasa. Ok, él habla del misterio de la cruz, que no es ningún misterio. Nadie muere por los pecados del otro, no sería misterio total. Pero Pablo, y tal vez como dije, el escritor de la Biblia cristiana, específicamente los escritos de Pablo, están para desviarte. Y como dije, hay un escritor que te voy a hablar, que creo que se está burlando de la gente, y te vas a sorprender del significado de su nombre. Continuamos. Así que Pablo está contra la ley y tiene conflicto contra el judaísmo, tiene conflicto contra todo. Por eso te dice, para los que están con la ley, yo pretendo estar con la ley. Yo soy una persona mentirosa de la cara. Obviamente él te habla del nuevo pacto que tiene mejores promesas, que es mentira hasta cierto punto, porque tenemos Jeremías 31 que te habla de esa idea, pero el nuevo pacto que Pablo está hablando es cristianismo, que es otro punto total. Dije, Pablo te dice la mitad de la verdad, pero para desviarte total, ¿sí me entienden?
y tiene su sistema de fe que es contrario al camino de Torah. El sistema de fe de Pablo es desviarte el camino de Torah, el camino, la verdad y la vida. Así que Pablo es un mentiroso, y como él dice, si tengo que mentir para la gloria de Dios, ¿por qué me acusan de pecador? Ese es Pablo y sus palabras. Ok, aquí viene la parte que lo encontré cómico, que creo que el escritor de la Biblia cristiana, específicamente el libro romano, se está burlando de la gente. Ese es Romanos 16:22. Dice, Tercio, el que escribió esta carta. Tercio, el que escribió esta carta. O sea, Pablo no escribió esa carta. Fue Tercio. ¿Quién es Tercio? Esa es la pregunta. Tercio lo ponen como un nombre propio, pero no lo es. Tercio significa esclavo. Significa en verdad tercero, pero tiene que ver con esclavitud. Y este es un esclavo judío que fue forzado a escribir. Hay una teoría que estoy trabajando. Ayer hice un video sobre ese punto, de que así como pasó con la Corán fue escrita por judíos y ellos pusieron tonterías alrededor de la Corán, cosas que la gente ignorante no se daría cuenta, pero la gente que sabe Torah quedaría, ¿qué pasó aquí? Y ese es el punto. Tercio, y había muchos judíos en el tiempo de Pablo, en los tiempos del primer templo, del segundo templo, perdón, los primeros 100 años, por ejemplo, había un tercio del imperio romano, eran judíos, y después de la destrucción del templo hubieron muchos esclavos judíos, y estos eran forzados a escribir. Mi opinión, y siempre fue por mucho tiempo, fue que Josefo escribió la Biblia cristiana y puso tontería alrededor, que la gente ignorante de Torah no capta. La gente ignorante de Torah no va a captar. La gente que sabe Torah dice, pero ¿qué pasó aquí? Tontería más grande, ¿me entiendes? Y ese es el punto. Tercio en griego significa esclavo. Tiene que ver con esclavitud. Un esclavo escribió esto. Y básicamente lo está diciendo, hola, yo lo escribí, no fue Pablo. Y se está burlando de la gente. Así que tercio, un nombre bastante popular en latín, para que sepan. Si dije griego, lo hice el error. Es latín, que significa tercero, que tiene que ver con un hombre esclavo. Y básicamente este hombre se está burlando. Y está forzado a escribir. Así que pone cosas que ellos van a comprender y alineándolo con la idolatría de Roma. Pero pone tonterías contra Torah, para la persona que sepa Torah diga, pero ¿qué pasó aquí? Dios encarnado que muere por tus pecados, 100% contra la Torah. El nuevo pacto, que es Jeremías 31:31, que es con la casa de Israel en aquellos tiempos, la era mesiánica. Y así hay muchísimas tonterías que Pablo se inventa. Está contra la circuncisión, que es un acto de santidad enorme en la Torah, pero Pablo está en contra de eso. Inclusive en una de esas cartas él dice, quisiera que se lo cortaron todo. Así que Pablo es una persona bastante, sí existió, aunque creo que no existió porque no hay pruebas históricas que existió. Tenemos Pedro existió en la historia, tenemos a Jesús que existió en la historia, tenemos Mateo que existió en la historia, discípulos de Jesús que existieron. No estoy hablando de los 12 porque no existe historia de los 12, existe historia de los 5 discípulos de Jesús y ellos fueron ejecutados en la cruz con Jesús. Uno de ellos fue Mateo. Así que hay muchos cuentos y mitos que se inventó la Biblia cristiana, y tal vez uno de estos escritores judíos forzados esclavos tuvieron que escribir bajo la orden romana, pero pusieron pedacitos de joyas para desviar al judío fiel a la Torah, caer en esta mentira. Ese es el punto de este video. Teología paulina, contraria a la ley de Dios. Paulito clavó un clavito. Una mentira total, ¿no? Si piensa que me faltó algún punto, escríbeme aquí abajo. Te recuerdo, el ex pastor José renunció a Jesús o Yeshua por la falta de congruencia entre la Biblia hebrea, el libro Pentateuco, los profetas, versus la Biblia cristiana, que no tiene congruencia. El reino mesiánico de la Biblia hebrea es incongruente al reino mesiánico de la Biblia cristiana. ¿Cómo puede ser? Busquemos de la verdad. El verdadero Mesías viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. No es un Dios encarnado que no muere por los pecados del otro. El verdadero Mesías es el rabino del mundo que te lleva al camino de Dios. Pero no alabamos, exaltamos
al verdadero Mesías. El único que alabamos es al eterno Dios de Israel, donde la idolatría te manda a adorar a este Dios encarnado que bipolar, enfermo mental, etcétera, etcétera, ¿sí me entienden? De nuevo, si piensa que me faltó algún punto, escríbeme acá abajo. Shalom Aleichem, Kol Tuv.